Buenas tardes a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Le damos la bienvenida a una capacitación más de AUE. Hoy vamos a tener un tema interesante que es sobre la seguridad en su finca y la innovación en el uso del acero. Les presento a nuestro invitado de hoy, que es Carlos Carranza, el señor que nos estará contando más a profundidad sobre este tema. Importante, antes de comenzar, y les recordamos que durante la presentación debemos estar muteados con el micrófono apagado para no interrumpir al presentador. Las preguntas, consultas o dudas las pueden dejar en la casilla de información, que la pueden ver con la forma de un lápiz o una hoja en algunos casos. Ahí las pueden escribir y las estaremos contestando y mencionando al final de la misma presentación. Eh, y sin más, pues damos el inicio y aquí le cedo la palabra a Carlos Carranza para que podamos dar inicio con la capacitación. Hola, yo creo que tal vez Carlos está muteado. Sí, don Carlos, está muteado, don Carlos. Vamos a darle unos minutos. Muchas gracias. ¿Ahí me Ahí está. escuchan? Sí, señor, correcto. Ahí lo escuchamos. Muchas gracias. Feliz tarde a todos y pues, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar de una vez con el tema que nos reúne el día de hoy. Me gusta iniciar pues con esta fotografía. Esta fotografía es Perdón, don Carlos, ¿sí? perdón, no está proyectando, entonces más bien si nos puede ayudar aquí con la proyección para que todos podamos ver la presentación. Permítame ver qué pasa. ¿Me confirman si logran ver la presentación? Correcto, don Carlos, ahí vemos la presentación. Muchas gracias, disculpen. No se preocupe. Pues me gusta iniciar con esta fotografía. Esta fotografía es de una cubierta sobre una lechería, donde pues por medio de mis funciones y de mi trabajo, pues en muchas ocasiones pues tenemos que buscar resolver problemas tanto de nuestros productos como de productos de propiamente de nuestros clientes o algunas consultas que hagan. Me gusta la fotografía porque no sé si logran apreciar un comportamiento distinto a lo largo de las diferentes láminas. Al fondo ustedes pueden apreciar una cubierta galvanizada de la cual pues se aprecia que está en buen estado. Al centro de la cubierta pues se nota ya material un poco más deteriorado con algún grado de corrosión o exhibición de la parte de acero, y estas láminas más acá hacia la derecha y algunas de las láminas superiores ya digamos más avanzada esa corrosión. Para el cliente pues es complicado, digamos, para el cliente determinar qué sucedió, y él con una factura en mano pues dice, yo compré este material hace 4 meses, lo coloqué, ¿verdad? Esperando, digamos, pues una expectativa de vida útil muy, muy grande del material, y estoy teniendo estos resultados, ¿verdad? A la hora pues de hacer una visita, al hacer la revisión del material, pues se determina que hay una mezcla de marcas de productos, ¿verdad? Hay diferentes proveedores de materiales que a través del distribuidor pues llegan al cliente, ¿verdad? Entonces es muy importante porque una lámina, o como ven ustedes, en un periodo tan corto de 4 meses, pues no es de recibo que la lámina o la cubierta de techo pues tenga esa apariencia, ¿verdad? Entonces pues la intención nuestra es tratar de mostrarles cómo podemos diferenciar o qué características deberíamos consultar o saber sobre las diferentes cubiertas o tuberías a la hora de escoger un material, ¿verdad? Igual, pues, esta es otra fotografía de un conjunto residencial, un condominio que está en proceso de construcción. Al lado izquierdo tenemos unas láminas que están galvanizadas, están en buen estado, y al lado derecho un material que ya presenta un grado de corrosión. Esa mancha blanca es óxido, es la manera en que se oxida el zinc, que es la capa que está protegiendo la cubierta. Y pues sí les adelanto que, digamos, las
ambas cubiertas, que son de dos casas comerciales distintas, no están teniendo ese comportamiento ya ahí en el techo, o sea, no se está manifestando ese daño ahí, sino que las láminas se subieron a la cubierta ya con esa apariencia. ¿Dónde se presenta ese tipo de oxidación? Bueno, en el proceso de almacenamiento. En este caso, un almacenamiento inadecuado del material son 260 casas que se están construyendo y el material pues está apilado en los jardines de cada una de las casas en construcción y ahí en ese momento es donde ya reciben humedad. Incluso hay material que está tapado, ¿verdad? Puede estar tapado con un plástico, pero aún así la humedad acumulada, pues en este caso del material del lado derecho, él carece de una capa adicional que sí la tiene el material del lado izquierdo, que es cromo, ¿verdad? Entonces es una capa adicional que tiene el material que busca proteger o que busca evitar que el zinc que está protegiendo el material reaccione ante la presencia de esa humedad que está ahí acumulada y que no tiene posibilidad, digamos, de ventilación en el material hasta que él está instalado, ¿verdad? Entonces, esos detalles son importantes porque tal vez son detalles que yo no puedo ver a simple vista cuando me presentan dos productos, ¿verdad? Y entonces, pues lo que pesa un poquito ahí tal vez es el tema económico, el costo de la lámina, y no veo realmente una diferencia, digamos, en cuanto a la calidad desde el punto de vista visual, ¿verdad? Ambas dos son láminas galvanizadas o ambas son láminas esmaltadas, entonces es importante que podamos conocer un poquito más a fondo cómo están compuestas para pues tener, digamos, algunos parámetros de comparación. Básicamente, a través de estas dos fotografías, lo que les quiero introducir es que las tres áreas más importantes tal vez a la hora de tomar alguna decisión para adquirir un acero, ya sea para cubiertas de techo, para cerramiento, para estructura, la resumo en estas tres fotografías. Una es el espesor del material y más adelante vamos a ver un poco la diferencia entre llamarlo por calibre, ¿verdad? Estamos acostumbrados en el caso de cubiertas de techo a hablar de calibres 28, calibres 26, y pues cambiar esa forma de pedir el material y preferiblemente manejarlo a nivel de milímetros. El segundo punto es el tema del recubrimiento, la cantidad de zinc, en este caso gramos por metro cuadrado que tenga la lámina. Aunque nosotros cuando hablamos de láminas de techo, decimos láminas de zinc, realmente la lámina no es de zinc, la lámina es de acero y lo que tiene es un recubrimiento de zinc, 99% zinc, o una mezcla de zinc y aluminio, o sobre ese zinc también diferentes capas de protección como pueden ser pintura. Y el tercer punto pues es la dureza del material, ¿verdad? Se confunde muchas veces el tema de dureza con el tema de espesor. En ocasiones hay gente que dice que la lámina es muy delgada porque se marca o tiende a deteriorarse en el proceso de colocación o porque se le camina sobre el producto. Entonces es importante también pues valorar el punto de dureza, que no necesariamente es un tema que se relaciona con el espesor. Muy probablemente hay productos que son suaves, ¿verdad? Que no es lo óptimo para una cubierta de techo y pues nos van a dar este tipo, digamos, de deterioro o de marcas. Entonces, básicamente el espesor del acero, la cantidad de protección, en este caso zinc o zinc y aluminio, que estén sobre y debajo en ambas capas de la cubierta o de una tubería también, y el tema de la dureza. Vamos a entrar a detallar tal vez un poquito cada una de ellas. Antes de eso, pues tal vez les muestro para comprender un poquito más cómo es ese proceso de protección de ese acero, ¿verdad? Que ya mencionamos que no es una lámina de zinc, sino que es una lámina de acero recubierta con una protección o un baño de zinc o de zinc y aluminio. Nosotros pues, lo que hacemos es adquirir acero, ¿verdad? El acero se compra en rollo. Esos aceros van a pasar por un proceso de limpieza. Posterior a este proceso, pues se van a ingresar en una paila donde se encuentra el zinc en estado líquido y se bañan o se recubren de zinc, 99% de zinc. Una vez recubierto, pues este material va a pasar por una torre de enfriamiento donde ese zinc alrededor del material se va a solidificar y posteriormente pasa y se arrolla y ya tenemos un material recubierto para diferentes tipos de acabados. De ahí nacen las láminas de techo, de ahí pueden nacer incluso los tubos, dependiendo del espesor, eso se va a cortar en tiras o flejes y vamos a tener la materia prima para tuberías o para perfilería liviana. Igual en esta paila que está acá al centro de la gráfica, se puede sustituir el recubrimiento, en lugar de hacerlo en zinc, se hace como se está haciendo actualmente, en una mezcla de zinc con aluminio.
Pero ahorita vamos a avanzar y vamos a ver un poquito más de las características que tiene esa mezcla para darle esa protección. En caso de los materiales esmaltados, pues una vez aplicado el zinc pasan por una serie de procesos donde se le aplica un primario y posteriormente una pintura de acabado. Ya si entramos a detallar un poquito más, si pudiéramos ver, hacerle un zoom a una lámina para cubierta de techo, pues veríamos que trabajamos con un metal, ese metal es lo que nos da la resistencia a que yo camine sobre el material, ¿verdad? Entre más grueso, evidentemente, es ese acero, pues más resistencia, más capacidad, más facilidad o separación de clavadores puedo tener, ¿verdad? Ese acero va a estar recubierto. Les mencionaba que en nuestro caso, 99% de zinc, a ese proceso se le llama galvanizar. Va a estar protegido el material en ambas caras. O sea, la misma cantidad de zinc lo va a tener en un lado que en el otro. Y sobre esas caras se le coloca una protección adicional que es un cromo. El cromo es como si le diéramos una película de barniz a la lámina y la función de ese cromo es cuando el material está empacado o está almacenado o no arrotado, la humedad que se puede acumular ahí de forma normal por las condiciones de la bodega, por las condiciones de clima de la zona, va a acumular una humedad que no va a tener chance de evaporarse fácilmente y entonces va a reaccionar con esa capa de zinc, como veíamos en la segunda fotografía que les mostraba. Entonces, ese cromo lo que busca es evitar esa reacción y proteger el material durante ese periodo de almacenamiento. Hace muchos años, ya no lo volví a escuchar tanto, pero la gente hablaba de aplicarle vinagre o ácido muriático al techo para quitarle el zinc y pintarlo. Realmente lo que buscan no es quitarle el zinc, ¿verdad? Es quitarle esta capa de cromo para poder anclar la pintura que se utilizaba antes, que eran pinturas en base a aceite, entonces reaccionaban con este cromo y no funcionaba colocarle esa pintura porque se desprendían a muy corto plazo. ¿Verdad? Con las pinturas que hay actualmente, pues no se da ese problema, entonces una cubierta de techo nueva perfectamente se puede pintar. En el caso de los materiales galvanizados, sobre ese cromo, que también tiene una función como promotor de adherencia, se va a colocar, como les mencionaba, una pintura primaria y una pintura de acabado. Esto es importante saberlo porque en el mercado existen pues muchas diferencias en esto, ¿verdad? Entonces hay colegas o empresas que fabrican cubiertas donde las capas de zinc son diferentes dependiendo de si es la cara principal o la cara de servicio. Colocan primarios en la cara principal, no así en la cara de servicio, o espesores muy reducidos o ausencia de alguna de esas capas, ¿verdad? Con tal pues de modificar un poquito el tema de costos y competir en el mercado. Entonces es muy importante tener eso presente. Más que todo, pues a ustedes hoy conversando incluso con un arquitecto acá que es ganadero también, me mencionaba que es muy importante incluso para ellos pues la cara de servicio, porque no tan solo es importante la cara que da el sol, por el tema, digamos, del deterioro que va a sufrir con el sol y la lluvia, sino que también por lo que esté cubriendo esa estructura, ¿verdad? Ya sean animales o ya sean concentrados, pues puedas generar una aceleración en la oxidación de esta capa, y si esta capa no tiene la misma protección que la superior, pues el producto no se va a deteriorar por afuera, sino que se va a deteriorar por adentro. Entonces es muy importante tener presente ese nivel de protección que tenga el material. Adicional a las láminas que tradicionalmente conocemos, recubiertas de zinc y esmaltadas, actualmente y desde el 2012 se viene dando, digamos, la protección con el material a través de una mezcla de zinc con aluminio. En esa proporción que está ahí, pues el producto se mezcla 43.5% de zinc y el resto es sustituido por aluminio. El acero que me da la resistencia al material sigue siendo el mismo. En cuanto a espesor, puede variar en 0.01, prácticamente es exactamente el mismo, incluso varía a favor, pero prácticamente es el mismo espesor del acero, y lo que buscamos aquí es darle una mayor vida de servicio al material. El aluminio es aún más resistente, entonces pues acá tenemos una protección doble, la protección galvánica que me da el zinc y una protección de barrera que me da el aluminio. Ventajas adicionales, en el caso pues de establos, de granjas, de lecherías, bueno, el aluminio como tal me va a refractar los rayos de sol y por ende va a hacer que esa estructura pues sea más fresca, nos va a transmitir 3 o 4 o nos va a bajar 3 o 4 grados la temperatura en la parte interna, entonces es un producto más fresco para ser colocado, digamos, en ese tipo de ambientes.
Adicionalmente, pues el aluminio como tal es liviano, entonces el producto final, esa lámina de techo va a ser más liviana. La estructura como tal, o la cubierta como tal, en peso, pues va a ser menor al tradicional de una lámina o de una cubierta galvanizada. Muy importante porque a veces se tiene el concepto, y por acá pues hemos tenido el problema con productos que se han importado al país, ¿verdad? Que no cumplen con esto. Esta mezcla, este 55%, 43.5%, está patentado. Entonces, se debe, en el caso de la fábrica, pues se paga el uso de esa patente para poder hacerle esa mezcla y aplicársela al producto. En el mercado, al igual que la lámina de zinc, que vamos a encontrar diferentes cantidades de zinc sobre el producto, así igual vamos a encontrar diferentes porcentajes de aluminio y zinc en algunas marcas comerciales. Entonces es muy importante apoyarnos de fichas técnicas de los productos, pues para poder hacer esa comparación en cuanto a cuáles son esas características, y no por un tema de apariencia, porque muchas cubiertas o muchas láminas van a tener esa apariencia mate que tiene el aluminio zinc, ¿verdad? Y no necesariamente van a cumplir, digamos, con esas características. Sobre ese metal, pues se aplica esa mezcla, y sobre esa mezcla igual tiene algo similar al cromo, ¿verdad? Es una resina acrílica con cromo para aislar de la humedad el material en ese proceso de almacenamiento o traslado, o pues incluso que el cliente final lo tenga ahí mientras el material es instalado. ¿Okay? Les mencionaba el tema de calibre porque no sé si me permiten devolverme unos minutos a esta primera fotografía. Si ustedes notan acá, pues es un producto que se importa, y ese producto tiene la leyenda en su sello calibre 28 milimétrico. Entonces, este material con el 28 grande, y así hay varios productos en el mercado, difiere mucho de una lámina calibre 28. Entonces uno escucha mucho el concepto de que la lámina 28 ya no es la misma, que la lámina 26 no es como antes, y en este sentido tienen razón. Aquí ese lámina estándar, por las láminas que hay en el mercado en calibre 28, con una lámina que diga calibre 28 milimétrico. Lo vemos acá en esta tabla, ¿verdad? Digamos, el tema de milímetros, ese producto pues va a rondar esto, ¿verdad? Punto 28, punto 29 milímetros, lo que viene representando o viene siendo una lámina calibre 30. Los calibres 28 pues parten de 0.30 milímetros en adelante, ¿verdad? Entonces ya este producto sí lo podemos catalogar como una lámina calibre 28. Entonces, lamentablemente sí nos vamos a encontrar en el mercado mucha variedad. Pues una encuesta que se hizo hace unos años, teníamos unas 12 ofertas de marcas en el mercado, ¿verdad? Entonces es muy importante poder hacer esa diferencia, como les vengo diciendo, tanto en el espesor del acero, porque no necesariamente cuando yo pido un material como calibre 28, me va a venir una lámina en 0.32 de acero base, sino que puede venir, o puedo encontrar láminas .30, puedo encontrar láminas .29, .28 milímetros de espesor de acero, que vean que ya son calibres 30. Sin embargo, a estos aceros, al ponerles el recubrimiento, a ponerle la capa de zinc encima, pues evidentemente el producto final es más grueso, y pues se etiqueta con un sello que dice calibre 28. Por varios años, pues Metalco ha estado trabajando en el tema de normativas, y pues ahora les voy a mostrar algunas referencias que hay a través del Instituto Técnico de Normalización, que sería pues un buen apoyo que podemos tener, digamos, a la hora de hacer alguna consulta, no necesariamente a un fabricante o un proveedor, sino pues a un ente independiente, ¿verdad? El otro punto importante es cuánto me va a durar esa lámina de zinc, cuánto me va a durar ese tubo, ¿verdad? Eso va a depender de dos factores. Depende evidentemente de cuánto zinc y aluminio tenga el material, y el otro factor es dónde voy a colocar ese producto, ¿verdad? Dependiendo de la zona. Y eso pues lo podemos resumir también a dependiendo de cuál va a ser lo que a lo interno de esa estructura pues va a contener, ¿verdad? Entonces, para hacerles una referencia, podemos hablar, eso está acá en micras, entonces alrededor de unas 10 micras podemos estar hablando de 180 gramos de zinc, y unas 15 micras alrededor de unos 214 gramos de zinc. Entonces podemos ubicar más o menos una lámina calibre 28 acá y una lámina calibre 26 por acá. Si yo proyecto esto, pues voy a ir coincidiendo con una serie de líneas que representan pues diferentes zonas. Evidentemente, las zonas más agresivas pues van a ser zonas tropicales, zonas industriales,
donde el zinc pues va a consumirse de una forma más severa o más rápida que lo que haría en una zona rural o en una zona urbana. Entonces, cuando yo voy coincidiendo acá, voy a toparme con estas líneas y voy a proyectar esos años de vida útil. Entonces, por ejemplo, una lámina estándar calibre 28 con 183 gramos de zinc, pues voy a decir que podría tardar unos 12, 13 años en perder ese espesor, ¿verdad? En ir mostrando la oxidación en la superficie. Evidentemente acá, esta es la fotografía con la que iniciamos, no es posible que en 4 meses, en 6 meses, un material esté mostrando su capa de acero, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que lamentablemente cuando se le hacen pruebas de calidad a estos materiales, no cuentan con 180, con 120, con 100, con 50. Hemos encontrado materiales incluso con 14 gramos de zinc. Entonces, cuando dividimos esos 14 gramos, porque tiene que estar arriba y abajo, pues termina teniendo 7 gramos de zinc en la cara inferior y en la cara superior. Eso ya es un extremo, ¿verdad? Pero sí hay láminas con 20, con 40, con 60 gramos de zinc. Entonces, evidentemente, ese va a ser el comportamiento que vamos a tener con este tipo de material al tener un recubrimiento bajo y colocarlo, digamos, en zonas donde el clima nos va a acelerar o nos va a afectar. Entonces es muy importante no solo el espesor del acero, sino este otro punto que es la cantidad de zinc que tenga el material para pues lograr yo una vida útil aceptable sobre el material y no 4 o 6 meses después pues estar con una apariencia en la cubierta recién comprada, digamos, de esa manera. Por acá pues les muestro, esto es un análisis de laboratorio de la Universidad de Costa Rica. Acá hay una serie de valores, tal vez lo que me interesa mostrarles es, bueno, eso es un problema que tuvo un cliente y se le asesoró. Se instaló una cubierta rectangular esmaltada sobre un colegio acá en Costa Rica y el material se vendió como una lámina calibre 26. Una lámina calibre 26 deberíamos estar hablando de un espesor de acero de 0.43 milímetros. Sin embargo, si nosotros vemos acá el espesor de la lámina en milímetros, está un poquito por debajo, está en 0.39, 0.40, ese es el espesor del acero. Y más importante aún también, bueno, este fue un tema porque el material se le marcaba mucho, ¿verdad? Entonces la separación de clavadores, el ingeniero la diseñó pues para una lámina calibre 26 y el producto se marcaba bastante, pues también se determinó que el acero era suave y por otro lado la cantidad de zinc, ¿verdad? Entonces a la hora de las pruebas de laboratorio se estima o se espera que un producto de esos tenga por encima de los 180 gramos de zinc, sin embargo ven que los resultados son 13 gramos, 18, 25 gramos de zinc. 19 gramos de zinc en promedio en la lámina. Entonces es un material que a muy corto plazo, en menos de un año, a pesar de tener zinc y a pesar de tener pintura en él, los bordes del material ya presentaban oxidación, ¿verdad? Entonces, pues ahí está, digamos, el respaldo al por qué, digamos, se presenta ese comportamiento en el material por los bajos recubrimientos que tiene. Les mencionaba el tema de normas. Se ha venido trabajando desde hace varios años en una serie de normativas a nivel nacional que nos sirvan pues de apoyo. Entonces, les comento que, por ejemplo, a nivel de municipalidades, a nivel de ciertas instituciones o empresas, cuando licitan materiales, pues están haciendo referencia a esta normativa. Estas normas son de acatamiento voluntario. O sea, los fabricantes o los importadores de acero, de cubiertas y de tuberías no tienen actualmente que cumplir con esta normativa, pero pues se está incentivando al cumplimiento y lo que estamos buscando también es que esas normativas se conviertan en reglamentos. Entonces, al convertirse ya en un reglamento, pues ya el que importe o el que fabrique esas cubiertas o esas tuberías, pues tiene que cumplir con algunos requisitos mínimos que nos van a ayudar y nos van a garantizar que ese material esté por lo menos en las mínimas condiciones de igualdad para competir y también nosotros como consumidores pues de tener un comportamiento aceptable de esos tipos de cubiertas o tuberías. Entonces ya a lo largo de estos últimos años se han sacado ciertas normativas, hay normativas sobre cubiertas galvanizadas, hay normas sobre cubiertas de láminas esmaltadas. Entonces estas normas pues nos dan una referencia de cuánto deben ser los espesores
acero y cuánto es el zinc mínimo que deberían contar esas cubiertas de techo o esas acá en tuberías también, lo que son perfiles C, perfiles Z, tuberías tanto redondas como en las demás figuras como rectangulares y cuadradas. Y el último material que les estaba comentando que hacia eso va la tendencia en el mercado, a ir dejando de consumir láminas recubiertas 100% de zinc y consumir un material con una mezcla de zinc y aluminio. Entonces ya hay normas de referencia donde podemos apoyarnos un poco o pedirle a nuestro proveedor que el material cumpla al menos con esa normativa para garantizarnos pues materiales de calidad. Okay. Acá hay un extracto de una de las tablas de la norma, esta es pues en el caso de la lámina galvanizada, entonces pues aquí hace referencia a los diferentes espesores que hay y como mínimo se pide, si esto es para una obra civil permanente, acá no estamos hablando digamos de alguna estructura temporal, que podemos bajar ese recubrimiento, pero pues se recomienda que lo mínimo que debería tener ese producto son 180 gramos de zinc por metro cuadrado. Ese es importante, pues en el mercado al menos pues nosotros fabricamos material con 180 y con 214 gramos de zinc, una lámina calibre 26, entonces es importante porque eso es lo mínimo para tener, digamos, un comportamiento aceptable en los diferentes climas y condiciones que se manejan en las diferentes partes del territorio nacional. Por acá importante también el tema de trazabilidad. Esto no está normado, en las normas pues se habla como se incentiva que se le coloque marca al producto y que se le coloque una serie de información. Entonces, pues como mínimo se pide que las láminas tengan la marca del fabricante, que tengan el país de origen, que tengan las características, o sea, una descripción en milímetros de sus dimensiones. Tienen una trazabilidad, que es una numeración que nos va a permitir poder emitir un certificado de calidad al material, ¿verdad? Y darle esa trazabilidad, saber en qué fecha se fabricó y poderle, digamos, dar una garantía sobre el material. Entonces, esto es importante. En el caso pues, de la compañía, todos y cada uno de los materiales tiene trazabilidad, ¿verdad? Porque a veces nos pasa que se indica que el producto es de la compañía y sin embargo, pues hay materiales de otras casas comerciales que no cuentan ni siquiera con el nombre. Entonces, es muy importante a futuro, cuando ya un producto esté colocado, poderle ubicar esa información porque es un respaldo para ustedes, pues para pelear una garantía sobre el material. De acá, pues, en adelante vamos a hacer una referencia a dos tipos o a dos familias de productos. Una que es los productos planos, llamamos productos planos a todo lo que son cubiertas de techo, y nuestra intención es mostrarle un poquito, digamos, las características de instalación de los materiales. Es triste para uno, pues, ver a veces inversiones o somos los últimos en poder asesorar a un cliente, ¿verdad? De cuando ya una cubierta está colocada de forma errada, está mal, tiene filtraciones, ¿verdad? Entonces es muy importante para la seguridad pues, de la construcción y pues de lo que tengamos dentro de esa estructura, pues que esté debidamente colocado, ¿verdad? Empezamos con las láminas de zinc tipo ondulado. Les decía que los recubrimientos son en tres tipos. Tenemos la lámina recubierta de zinc, la lámina esmaltada, que tiene aparte de esa capa de zinc, tiene una protección, una base, un primario en ambas caras y una pintura de acabado. Y finalmente, pues la lámina recubierta de aluminio zinc. Esta fotografía incluso es de hoy en la mañana, que la quise colocar porque el cliente le transmite a uno una inconformidad, una insatisfacción a la hora de colocar el material porque ella buscó calidad, incluso el material está pintado, el material originalmente es una lámina recubierta de aluminio zinc, y no sé si logran apreciar ustedes pues, las deformaciones. Acá hay unas zonas que están, digamos, como un tipo de lomos o crestas, y pues lamentablemente, digamos, el instalador desconoce cómo se coloca el material, y tal vez algo tan básico, dice uno, que es una lámina de zinc, pues no le van a decir que no la sé instalar. Lamentablemente no se asesoran y un producto que se compra o se hace el esfuerzo para colocarlo y tener, digamos, un material de cierta calidad, pues termina, digamos, con una apariencia desagradable o incluso con problemas de filtración, que ese es el tema por el cual nos solicitó la visita, por una mala instalación del material.
¿verdad? Entonces es importante pues saber que existen, digamos, los diferentes fabricantes de material, pues pedirles las hojas de instalación de las cubiertas de techo. Detalles tan simples tal vez para nosotros, que es dónde va un tornillo, pues fíjense que es muy importante, porque ese tornillo, ese largo de tornillo, la presión que le coloquemos al tornillo, pues va a definir la deformación que pueda tener esa lámina, ¿verdad? La separación de los clavadores. Láminas en medida especial también se pueden llegar a hacer. Entonces, es muy importante poderse asesorar para poder, digamos, que el producto quede debidamente colocado, ¿verdad? Entonces, no basta solo con comprar un buen material, sino pues tener ese apoyo también a la hora de colocar el material. La lámina rectangular es un producto pues muy agradable para lo que son cerramientos también, aparte de cubierta de techo. Hay un detalle importante en la lámina rectangular. Hay muchos productos en el mercado con esta presentación. Sin embargo, pues la fábrica ha hecho algunas mejoras en la lámina, como son estas figuras que ustedes ven acá, que se le llama canal de sellado y antisifón. Estas dos figuras lo que buscan es generar un sello, generar un vacío y un sello en el traslape del material. Otro detalle importante es que la trazabilidad o la información del producto que viene en uno de sus lados, en todos los materiales esmaltados, se recomienda colocarlo en la parte que quede traslapada, o sea, que quede oculta a la vista, que quede oculta al sol, para evitar que con el tiempo él se deteriore. Ese traslape, pues lo que nos va a permitir a futuro es desatornillar o separar el producto y encontrarle el sello, encontrar la marca y encontrar la trazabilidad para darle pues una garantía al cliente o para darle una explicación del comportamiento que está teniendo el material. De igual manera, pues esta foto que está acá al lado derecho es un material con un exceso de traslape. Entonces, las hojas de instalación del material es importante pues poder aplicarlas. La lámina debería, cualquier producto de techo, pues estamos hablando una pendiente de un 15%, traslaparla 15, máximo 20 centímetros y no 40, medio metro o incluso un metro hemos llegado a ver. Ese traslape excesivo, pues estoy pagando por un material que no estoy aprovechando y que más bien lo que me está generando es humedad acá atrapada que me va a cortar con el borde del material, tanto en la cara superior como en la cara inferior. Acá el material está sumamente deteriorado porque pues, fue una cubierta de techos que se quitó de unas oficinas del puerto de Caldera. Entonces, pues ese es el nivel de deterioro que tenía, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo evitar también? A través de medidas especiales. Tanto cubiertas de techo como tuberías se pueden fabricar en medidas especiales y evito yo el desperdicio y evito yo el exceso de traslape del material. Ambos productos pues se fabrican, como les mencionaba, también en el recubrimiento aluminio zinc. Muy importante con este tema es no es recomendable pues estar mezclando, ¿verdad? Si ya tenemos una cubierta con cierto deterioro o con ciertos años en galvanizado y ya presenta incluso algunos focos de oxidación, el parchar esa cubierta de techo con lámina recubierta de aluminio zinc pues va a ser perjudicial pues para este último, para la lámina recubierta de aluminio zinc. Es factible, digamos, el producto traslapa, tanto ondulado como rectangular, pero sí es importante no generar esa mezcla. No solo ahí, sino también con los accesorios, ¿verdad? Si estoy haciendo la inversión en un material recubierto con aluminio y zinc, que tenemos la expectativa como mínimo de que me va a durar el doble de una lámina galvanizada, de una lámina recubierta con zinc, pues yo debo ser congruente con eso y los accesorios colocarlos también de aluminio zinc, incluso la tornillería con el recubrimiento adecuado, ¿verdad? Nos pasa mucho que los clientes compran la lámina, por ejemplo, por un tema de protección o de vida útil mayor o que quieren lo mejor para sus animales y resulta que el hojalatero le hace pues todo lo que es la parte de cumbreras, de botaguas, de canoas, o el instalador pues va y compra algún tornillo con arandela de hule y coloca ese tornillo con bajo recubrimiento de zinc. Entonces, todos esos accesorios me van a corto plazo a generar un daño sobre el material, se van a oxidar y me van a consumir el zinc del producto y me van a corroer el material. Entonces, es importante no generar esa mezcla de materiales y hacerlos de forma separada. Si quisiera, digamos, si ya la cubierta es de aluminio zinc y aguas abajo, voy a colocar una lámina de zinc, pues no voy a tener problema. Pero siempre y cuando el zinc más bien y ya con un cierto deterioro me descargue aguas abajo sobre aluminio zinc, pues sí va a tender a afectármelo. Entonces sí es importante no generar esa mezcla de recubrimientos.
Les quise colocar esta fotografía de las láminas de teja porque nos cuesta mucho ver este tipo de lámina bien colocada en las cubiertas, y pues la lámina se adquiere precisamente pues desde el punto de vista arquitectónico para embellecer la cubierta. Incluso les muestro estas fotografías de productos que van a salir próximamente, que son recubrimientos con unos acabados tipo vintage o tipo añejado. Acá les muestro algunos ejemplos. Pues por ejemplo, esta lámina está invertida, esta lámina está girada a 180 grados, o sea, si aquí lloviera, el agua cae y se empoza en la grada, y pues una vez que está llena esa grada, pues va a bajar a la siguiente. Evidentemente me va a deteriorar y me va a reducir la vida útil de la lámina. La foto del lado derecho igual, pero en este caso está totalmente invertida, o sea, la cara de servicio, la cara que debería estar abajo, la parte plana del producto, está viendo para arriba. Acá está en un alero sobre una verja, pero sin embargo, si la lámina se hubiera colocado en toda la cubierta, en toda una casa o en toda una estructura, pues el material lo hubieran echado a perder, porque el traslape queda más bien viendo hacia el sol, recibiendo el agua, y pues el material no va a estar sellado. Entonces es muy importante asesorarse a la hora de colocar un material para que él quede pues debidamente adecuadamente colocado. Igual pues este otro producto, que es el tipo colonial, las láminas tejas tienen una particularidad. Los aceros de las tejas son aceros suaves. ¿Por qué son aceros suaves? Bueno, porque necesitan, a la hora de formarse, necesitan generar este estiramiento para irle haciendo la grada. Entonces, para eso es necesario tanto que el producto esté con una separación de clavadores más seguida, y esa separación va a depender de esta grada. En este producto, esta grada mide 30 centímetros, por lo cual los apoyos o los clavadores los vamos a recomendar a cada 60, a cada 2 gradas. El anterior mide un poquito más, mide 35, entonces estas gradas deberían estar a cada 70. Entonces es importante, todas esas hojas de instalación pues están disponibles. Es una tristeza ver una lámina nueva en esta condición, sobreatronillada y con un sello butílico expuesto acá. Entonces sí es muy importante pues la adecuada colocación de los materiales y poder pues buscar la asesoría para que el producto quede adecuadamente instalado, y no una llamada posterior por ya problemas de apariencia o problemas de instalación o filtraciones, ¿verdad? Entonces, 1000 veces más dar esa atención primaria o por adelantado antes de, o incluso acompañarlos durante el proceso de colocación de cualquier lámina. Igual pues aquí hay una fotografía de la forma correcta de colocar los tornillos dependiendo del tipo de cubierta. Otro producto que les quería mostrar acá, eso es un par de proyectos que están concluyendo, es esta lámina tipo metal lock, tipo bandeja, una lámina en 50 centímetros de ancho, y se busca mucho también para cerramiento, porque es una lámina, dependiendo de cómo se coloque, pues generalmente buscan en su parte interna que sea una superficie plana, que no acumule polvo. Se utiliza mucho en cuartos limpios, entonces pues esa lámina tiene ese tipo de ventajas, tanto su apariencia como también la facilidad para fabricarla. La lámina se fabrica en medidas especiales y no tiene un límite de longitud. Lo que se hace pues es trasladar la máquina al sitio, y pues se han hecho cubiertas de 30, de 40 metros, y adicionalmente pues permite también la fabricación de lámina o adaptarse a estructuras con curva, ¿verdad? Para poder hacer este tipo de diseños. El engargolado o la unión entre ambas láminas pues no lleva tornillería, ella se instala a través de unos sujetadores, y el tornillo se coloca a la estructura, y existen dos formas de sellar, a 90 grados o 180, que es un doble sello de material. Y finalmente, en lo que son cubiertas de techo o producto plano, pues tenemos lo que es la lámina para entrepiso. Acá en la foto izquierda tenemos un sistema tradicional, ¿verdad? Que es colocar una lámina de zinc de segunda, o que tenemos guardada, o colocar un fibrocemento, o colocar formaleta sobre una estructura o sobre una serie, digamos, de piezas metálicas, hacer un cuadriculado a cada 40, cada 60, y se tiene el concepto de que eso es económico, evidentemente, pues porque estoy utilizando una lámina, digamos, de calibre delgado, ¿verdad? Sin embargo, pues ya se ha evolucionado bastante en ese tema, y existen, digamos, sistemas de entrepiso que superan este sistema, ¿verdad? Entonces, acá les muestro la lámina de entrepiso con el nombre Metal Deck. Este producto pues permite luces más amplias. Como ustedes ven, acá no van a estar estos apoyos tan seguidos, por lo tanto hay un ahorro en acero, y nos permite luces o separaciones incluso hasta de 3,60 metros. Aplicaciones, pues aquí hay algunas fotografías de proyectos en entrepisos, en mezanines, en edificios, en viviendas, en puentes,
¿verdad? Y rápidamente, pues acá una tabla de diseño, les decía, la luz máxima son 3,70 metros, o sea, yo puedo apoyar el producto incluso acá a 3,70 metros. Para eso, pues debería, digamos, tener un espesor de losa de 13 centímetros. Esos 13 me incluyen los 5 centímetros de altura que tiene el producto, o podría, digamos, tener separaciones de 3 metros con luces de 10 centímetros, 5 del material y 5 de una losa sobre el material, soportándome cargas desde, bueno, aquí ven ustedes 3 metros, pues voy a tener una carga de 500 kilos por metro cuadrado, que supera mucho, digamos, la necesidad que se tiene para un entrepiso de una casa de habitación. O pues busco ahí la carga de diseño que necesito y pues se puede hacer, digamos, el cálculo para ver cuáles son las luces para la colocación del material. Algunas fotografías del proceso, ven que estos son apoyos temporales, una vez esto se remueve, pues el producto permite luces más amplias, una apariencia, se puede dejar el producto expuesto por debajo también, ¿verdad? Una apariencia más agradable del entrepiso si no se quisiera, digamos, recubrir, y resistencias muchísimo más altas con menores espesores de losa. Acá pues la colocación del material sobre una estructura de concreto. Acá lo que me va a impedir la continuidad de la lámina pues es la estructura como tal, y para eso existen unas tapas que se colocan para evitar pues la fuga de concreto y no tener que estar realizando, digamos, la colocación de tapas de madera, digamos, que es tiempo y, digamos, y mano de obra. Y en cuanto a los productos largos, pues se nos presenta la misma situación, ¿verdad? El tema de productos con bajo recubrimiento. Entonces, si caemos en el error de adquirir una cubierta con buena protección o de buena calidad y no hacemos lo mismo con el perfil o con la tubería o con la estructura o con los accesorios, pues nos vamos a ver en el mismo problema, porque este acero de la tubería pues nos va a contaminar o nos va a consumir el zinc del producto por más bueno que sea, ¿verdad? Entonces ese contacto de metales debería estar equilibrado, deberíamos tener la misma condición para evitar, digamos, ese tipo de deterioro a corto plazo y que esa inversión que tengamos pues no nos arrepintamos. Estos son ejemplos de proyectos que se han visitado, donde hemos encontrado productos, digamos, de diferente calidad, pese a que se tiene el concepto por parte del cliente que está comprando cierto espesor o cierta dimensión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este último tubo que está acá es un tubo redondo para hacer los marcos para sacar el banano de finca, y pues se licita y se compra una serie de tuberías, llegan diferentes marcas comerciales y resulta que algunos tubos fallan y otros tubos no fallan, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se debe? Pues el doblez del material, bueno, no tiene la dimensión ni tiene el espesor que se dice por parte del fabricante, ¿verdad? Son espesores comerciales, en el sentido de que si se dice que el tubo es de 1,50, pues no es de 1,50 realmente, o llega a ese espesor tomando en cuenta el recubrimiento, que no es parte del espesor del material, ¿verdad? Entonces, si yo estoy diseñando una estructura y resulta que mi espesor es un valor determinado, pues yo esperaría que ese espesor lo tenga ese acero, no el acero más las capas que me están protegiendo el material. Entonces, hay que tener ese cuidado para evitar ese tipo de daños en una estructura y, pues, evidentemente, pues, que peligran, digamos, hasta la vida de las personas. Este es igual, esta es una prueba de laboratorio, esto es un comparativo de un tubo cuadrado estructural, algunas características que vemos, digamos, en el material que se evaluó. A pesar de ser un tubo de 72 milímetros, ninguna de sus 4 caras es exacta, ¿verdad? 72, 71.3, 71.4, los radios, cada radio es diferente, por lo tanto el tubo tiene como su forma para poderlo unir, o sea, no podría empatar cualquier cara con una con la otra, sino que tendría que buscarle su lado, ¿verdad? Entonces, esos son pues deficiencias que tienen algunas fabricantes, que es importante que nosotros pues los podamos ver. Más que eso, vean el detalle de los espesores. Es un producto que en su identificación o en su etiqueta pues se habla de un tubo de 1.50, sin embargo pues su espesor de acero base es de 1.34 y al ponerle zinc es 1.36. Sigue siendo un espesor pues por debajo del espesor indicado, digamos, en el sello del producto. Les muestro acá un perfil que no es tan conocido y en el caso pues para establos y granjas es muy adecuado, que es el perfil tipo Z. A diferencia del perfil C, lo que estamos acostumbrados a utilizar, o el que llamamos el Perlin, el perfil C, el perfil Z, pues tiene la figura de la letra Z, como ven, es un perfil más abierto. Entonces, pues nos permite, tiene una serie de ventajas a la hora de almacenar el material o almacenar el producto, pues se almacena en espacios muy pequeños.
porque se puede apilar uno sobre el otro, pero más allá que de eso, pues me permite incluso, sin mano de obra especializada, realizar una construcción. Entonces, igual si tenemos una construcción que no va a ser permanente, que va a ser temporal, yo puedo colocar pernos, puedo colocar tornillería de la lámina al clavador y del clavador a la estructura, ¿verdad? Sin necesidad de contratar mano de obra especializada, como puede ser un soldador, para realizar ese trabajo, porque lo puedo hacer atornillado en ambas caras. Puedo darle mantenimiento, el perfil es abierto, entonces puedo pintarlo tanto con brocha como con pistola, ¿verdad? Entonces me permite darle ese mantenimiento constante. No así un perfil C, que no puedo, digamos, dependiendo de la dimensión, pues no voy a poder entrar en la parte interna del perfil. Algunas, pues, usos del material, pues acá ven, digamos, en verjas, en cavadores, en parasoles, incluso escaleras se utilizan. Otras características, pues como ven ahí, les mencionaba yo, fácil de pintar, no requiere arrochar e incluso su resistencia estructural es un poco superior a la de un perfil C, ¿verdad? Entonces, pues ahí se los muestro como para que lo tengan por ahí, es a considerar, digamos, en alguna estructura. Y finalmente, pues les quiero mostrar una serie de daños a los aceros, a las cubiertas y a las tuberías que pueden ser evitables. Generalmente se asocian con defectos de las cubiertas o de los tubos, sin embargo no son propiamente defectos del material, sino que es el comportamiento que tiene el producto ante pues un mal almacenamiento o un mal uso de él. ¿Verdad? Estas tres primeras fotos que tenemos al lado izquierdo, de arriba hacia abajo, lo vimos por ahí en algunas de ellas, pues esta es una lámina galvanizada con óxido de zinc, la mancha blanca que se va a presentar en ella. Este producto tuvo otra lámina encima, ¿verdad? Estaba en paquete y la humedad que se quedó atrapada ahí reacciona con el zinc. Evidentemente esto ya es un deterioro del material porque me está reduciendo ese espesor de esa capa que me está protegiendo el material. Este paquete de tubería está en una construcción, las caras que están expuestas, las caras externas del paquete, digamos un paquete grande que se está ventilando, pues no presentan oxidación. Sin embargo, al abrir el paquete, la humedad que entró pues reaccionó con el zinc y tenemos esta apariencia interna, ¿verdad? Entonces, no debemos confiarnos que un material, pese a ser galvanizado, incluso en el caso nuestro, que tiene un recubrimiento de cromo o tiene aceites para proteger el material, pues es importante darle un adecuado almacenamiento previo a su uso. Entonces, se le puede colocar plástico, se le puede colocar un toldo, pero no directamente sobre el paquete. A veces incluso vemos que se protege directamente y se le hacen amarras con alambre al material. Eso no le permite la ventilación, entonces esa humedad por algún lado va a ingresar y va a costar salir del material, entonces va a generar esa reacción tanto en galvanizado como esta lámina que es un producto esmaltado. El producto tiene pintura encima y lo que vemos es el mismo polvo blanco, esa misma capa blanca es el zinc donde ha reaccionado ante la humedad y lo que genera es el desprendimiento de la capa que está adherida a ese zinc. El zinc al pulverizarse, pues entonces esa capa de pintura se desprende. Y al revisar el material vamos a encontrar este daño tanto en la cara principal de la lámina como en la lámina que estaba encima de ella en su cara de servicio, en la cara interna. Entonces es un deterioro de un material que incluso ni siquiera está instalado. Es muy importante esa rotación del material o un adecuado almacenamiento si no se va a usar de inmediato. El dejar alambres, el dejar tornillos, el dejar metales, el dejar residuos metálicos sobre la cubierta, pues igual me van a generar humedad, me van a generar óxido blanco o directamente óxido de zinc sobre la superficie, exponiéndome el acero, generándome oxidación, ¿verdad? El agua, pese a que este paquete está separado, como lo ven acá, pues tiene un plástico directamente encima, pues evidentemente me va a generar la oxidación del material. Para repintes de una cubierta de techo, pues es importante, este caso es un caso serio, es una cubierta muy grande de 40,000 metros cuadrados en una nave industrial y el producto se rayó mucho en el proceso de instalación con unas máquinas que cosen la cubierta. El acero es nuestro, no así la lámina es de un fabricante de techo y resulta que para que se le recibiera el material se procedió a pintarlo. Como ven acá, estas manchas oscuras son pintura en aceite, lo cual más bien aceleró el proceso de corrosión en los puntos donde el material estaba rayado. Incluso hay lluvia ácida porque es una zona industrial, entonces aceleró el proceso, ¿verdad? Esta cubierta no tiene un año y entonces en esta condición se encontraba. Entonces el repinte de una cubierta nueva, preferiblemente con pinturas en base a agua,
asesorarse pues de los diferentes fabricantes de cubiertas, de pinturas de techo, pues para que le brinden, digamos, asesorías sobre cuál es el mejor producto de su marca para colocar sobre una cubierta nueva. Y esta fotografía, estas dos últimas que tengo acá, pues es la visita, digamos, que más comúnmente realizamos. Es muy constante que 1 o 2 veces a la semana se visiten proyectos donde el concepto del cliente o la preocupación es que la cubierta está oxidada, ¿verdad? Entonces acabo de comprar un producto galvanizado, un producto metalum, un producto esmaltado y está corroído. Entonces acá ven que se les marca una zona, se les hace una demostración de limpieza y en este caso que es esmaltado, pues se recupera o se observa el esmalte sin mayor deterioro, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa acá? Bueno, el corte en el producto lo hacemos generalmente con un esmeril. Ese esmeril le quitamos la tapa, le quitamos la protección y esas esquilas, tanto del disco como de la lámina, nos van a contaminar el producto, ¿verdad? Y entonces a muy corto plazo van a dar esa apariencia de óxido sobre el producto. No es que la lámina está brotando o le están haciendo óxido, sino es partículas de hierro que están adheridas a la superficie. Se pueden limpiar, se pueden remover con un champú de carro, pero es evitable, ¿verdad? Entonces, colocarle siempre el protector al esmeril y generarle siempre, digamos, el corte en un lugar o en una zona determinada para eso, para no contaminar la cubierta que se